ellos también son tus hijos, Padre. Ninguno se perderá, ninguno de nuestros descendientes. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu familia, tus padres, tus abuelos, todos van a ser salvos porque están allí en la promesa. Allí están en la palabra. Eso es algo real. A mí, ¿cómo no me van a decir? ¿Cómo me van a venir a decir que es un casi? Por ejemplo, dice ya unos hermanos de otra denominación, dicen que no es una promesa, porque en el libro de los Hechos no son promesas. Yo creo que cada versículo de la palabra son promesas de Dios. Y yo le digo que ya, así no sea promesa, pero lo importante es creer. Nosotros lo creemos, y como lo creemos, vemos la mano de Dios, que cuando uno se entrega al Señor y persevera y está ahí con el Señor, va viniendo uno a uno el resto de su familia. Eso se hace real, es muy real. En 35 años que tengo en el camino del Señor, yo he visto en todos mis hermanos cumplirse eso. Gloria a Dios, aleluya. Así que vamos, amados hermanos, vamos a seguir con la misma enseñanza sobre Efesios 4, 11 al 16. Así que alguien que lo lea en esta hora, gloria a Dios, porque eso se trata de la gran comisión. O sea, seguimos con la gran comisión, porque la gran comisión es para toda la iglesia, toda. Por eso hemos visto allí, la semana pasada vimos los apóstoles, ¿ya? Y solo nos quedaban los apóstoles, y ahí todos los 5 ministerios y todo el pueblo y todo el que viene a Cristo tiene que entrar en la gran comisión. Por eso se le llama la gran comisión, muy grande. Alguien que le lea allí, aunque ya lo leímos la semana pasada, pero lo seguiremos leyendo porque vamos a seguir con lo mismo. O sea, las enseñanzas vamos a seguir con lo mismo, del mismo versículo. Así que alguien que lo lea y con voz bien fuerte. Gloria a Dios. La palabra de honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio por la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños flautantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, o de estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gloria a Dios. Mire, mis amados hermanos, esta tarea ya de edificar al cuerpo de Cristo cae la responsabilidad, cae sobre los 5 ministerios. Sobre los 5 ministerios cae toda la responsabilidad de toda la iglesia de Cristo. Usted sabe que cada día se van añadiendo a la iglesia en todos los lugares, en todo el mundo donde hay una iglesia del Señor Jesucristo.
Los 5 ministerios tienen que hacer todo eso, o sea, tenemos que hacer todo eso, edificar el cuerpo de Cristo, hacer que el cuerpo de Cristo, que la iglesia, los creyentes, crezcan, no solamente, o no solo en fe, crezcan en fe, allí dice, en amor, ya, en amor, y ahí que se arraigados, dice arraigados, tienen que estar arraigados y cimentados en el amor de Dios. En la unidad, ya. Todo eso tiene que el cuerpo de Cristo llegar a ser, porque ahí dice que a la medida de la estatura de Cristo. ¿Ya? Entonces, hay una medida hasta donde nosotros podemos llegar, y la medida, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo, al varón perfecto. Pero siempre por ahí, no, nadie es perfecto, si el Señor nos manda una y otra vez a ser perfecto. Pero no hay perfecto, nadie es perfecto. Y con eso, nosotros nos estamos evadiendo nuestra responsabilidad. Entonces, si estuvieran más unidos los ministerios, yo creo que le fuera mejor a todo el cuerpo de Cristo. Porque tienen que trabajar juntos. Yo digo, en una iglesia, por ejemplo, de 100 miembros, debe haber los 4 ministerios. No le digo los 5, porque los apóstoles, ya vimos los de los apóstoles, y los apóstoles son muy escasos. Por ahí muy rara vez el Señor levanta un apóstol. Pero ya vimos todo el trabajo que tiene que hacer, ya vimos la semana pasada, los apóstoles, cuál es su trabajo. Pero en cada congregación deben de haber los 4 ministerios. ¿Ya? Porque ahí dice, primeramente apóstoles, luego profetas. Entonces, nos toca profeta. ¿Ya? Préstame, mi hermana. Ojalá me entiendas de acá. La administración no sé, de que haciéndome no veo esto, nada. No veo esto. Ya, este no fue el que vio, ¿no? No, este voy a bajar la lente.
no lo ha descubierto. Y si no lo ha descubierto, ¿cómo va a trabajar con el don y cómo se va a convertir en ministerio? Entonces, vemos nosotros, la semana pasada yo le decía que el pueblo de Israel falló totalmente. Dios le dio la comisión de que tenía que llevar a los de afuera también, enseñarles, dice, para que ellos oigan, aprendan y teman. Y vemos que cuando vino el Señor Jesucristo, le criticó, ¿ya? Le dijo que ellos buscaban, allí en Mateo 23:15, que ellos buscaban cielo y tierra, o sea, mar y tierra, buscaban prosélitos, personas de afuera en conversa para que se hagan judíos. Pero cuando ya venido adentro, ustedes los hacen 2 veces más hijos de las tinieblas, hijos de algo así le dice. ¿Por qué? Porque vienen a ver las malas obras de ustedes. O sea, el pueblo de Israel pagó con la comisión. ¿Ya? Ahora la iglesia, pero allí todavía es un poco disculpable, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Ya, solo los profetas, 3 clases, los profetas, los reyes y los sacerdotes. Nadie más tenía el Espíritu Santo. Pero ahora lo tenemos todos los creyentes. Cuando venimos a Cristo tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos hace falta para que nosotros hagamos producir el don que nos ha dado? No nos falta nada. Todas las provisiones están allí. Como es la sangre de Jesucristo, está el poder, la autoridad que nos ha dado. Todo, la palabra para escudriñarle. Y cosas que todos los dones deberían estar funcionando muy bien. Pero no está sucediendo. Sabemos que tenemos un enemigo que se llama Satanás y que a los que afuera no les hace nada, porque están en su poder. Pero, así dice la Biblia, ¿ya? Que el mundo entero está bajo el maligno. Allí lo tiene cautivo a voluntad de él. Pero en cambio la iglesia, que ya ha salido de esas tinieblas, de la potestad de Satanás, y estamos ahora en Jesucristo, no sé qué será que nos falta para que nuestro don florezca, o sea, se reproduzca, ¿ya? Entonces, hasta ahora estamos fallando en mucho. Estoy hablando de todo lo que es el cuerpo de Cristo. Aquí yo involucro también a los bautistas, a los de la alianza. Aquí involucro a 5 que son las que yo reconozco, las que yo reconozco, las denominaciones cristianas, que son hijos de Dios, reciben al Señor con sus amados. Son parte del cuerpo de Cristo. Pero que por motivos doctrinales, la diferencia que hay doctrinal es que no nos juntamos, o sea, cada uno está separado, pero somos cuerpo de Cristo también. Ahora, ellos son algunas cosas que nos separan, ya. Ahora, vamos con el profeta, porque ahí sigue, después del apóstol sigue el profeta. Don de profecía, profeta. A ver. A ver, alguien que se lea. Alguien que se lea. 1 Corintios 14, 12 al 14. La palabra de nuestro amado
Entonces, es por eso, porque los ministerios, todos los demás, no se unen para hacer que la iglesia crezca, que la iglesia aprenda, que la iglesia se edifique, que la iglesia vaya alcanzando su estatura en que es la medida de Cristo. Entonces vamos con el evangelista. En la Biblia solamente hay 3 versículos, en todo el Nuevo Testamento, 3 versículos que hablan de ¿cómo es? De evangelista, ¿ya? Que es, y eso que en 2 Timoteo 4:5 dice, a Timoteo le dice, haz obra de evangelista. Él era pastor, lo dejó como pastor en ese entonces, pero haz obra de evangelista. O sea, él no era evangelista, pero tenía que hacer la obra de evangelista también, porque la obra de evangelista la hacen todos los ministerios. No importa el ministerio que tenga, la obra de evangelista tenemos que hacerla todos. O sea, entonces, a ver, ahí hay una cita sobre los... Hay otra cita sobre ministrar, está en Pedro 4:11. Ahorita me dio una cita sobre los evangelistas, ¿ya? Si ustedes ven ahí, solo menciona, ya le digo, en otro caso, y menciona, aunque sí menciona como evangelista, es a Felipe. En Hechos 21:8, alguien que lea 21:8, a él sí lo menciona como evangelista. Pero no habló de Corintios 12:6, la ¿Cuál? Corintios, 1 Corintios 12:6, Ese era el que yo leí. Es de 1 Corintios 12:6-8. Ajá. Ese es el que leí. No lo vimos. Usted me dice que dijo, pero no tengo algo. A ver, aquí que lo lea. y hay diversidad de creación, pero Dios que hace todas las cosas en todo de mí, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu 12:6-8. para provecho, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según la misma doctrina. Ese es el 12:8. No, ese no es romano. Romano. 12:6-8. No es primera de Corintios. Por ahí está. Ya, alguien que lo lea. Romanos que 12, Señor. Es romano. 12:6-8. Sí. Tengo la palabra del Padre y del Hijo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña a la enseñanza, el que exhorta a la exhortación y el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Fíjate. Amén, está ahí. Ya, es que hay otro don, ya, que no es muy conocido, se llama el don de presidir. Presidir. Y ese es el don, por todas las características que tiene ese don, ¿ya? Porque dice que preside sobre un grupo, es cabeza de una asamblea o de una reunión o de un ministerio, lo que sea, está en la cabeza. Entonces, porque ahí no habla de
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Al otro día dice, saliendo Pablo y los que le seguían. Amén. 21:8. Porque con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos. Ya. Amén. Uno de los 7 diáconos. Ya. Era Felipe. Felipe. Y Felipe va a Samaria. ¿Por qué dice aquí que los evangelistas tienen que seguir las señales, prodigios y milagros? Porque eso ya es conocido de los evangelistas. También hay una cita ahí que, bueno, vamos con la otra cita. Dice, Hechos capítulo 8. Allí dice un título que se predica en Samaria en el Evangelio. Lea eso. 8 qué. Desde el 1. Unos 4 versículos. Desde el 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. 8. Ese es el 8:1. 8:1. No, sí. Hecho 8 dice. Perdón por la palabra, Padre. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron apercibidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enredar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Desde ahí. Ya. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo les enseñaba qué hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo Las salían. señales que decían. Sí, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y todos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y a él que oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles, Ya, estamos viendo que los evangelistas le siguen las señales, los prodigios y los milagros. Ya vemos un ejemplo de el hermano José Ávila. Él nunca llegó a ser pastor hasta que murió fue evangelista solamente. Porque muchos, la mayoría, por ejemplo, son evangelistas mientras todavía están jóvenes. Luego ya cuando llegan a su media edad, ya su mamá pastoreaba en la iglesia. Pero el hermano José Ávila no, él hasta que falleció, partió con el Señor y siempre fue evangelista. Y vemos que las señales y milagros tienen que seguirle a los evangelistas, porque allí donde estaba el evangelista, había más citas. Estaba primero Pedro 4:11, Lucas 6:40, Juan 14:11-13, ahí como 3. Claro, o sea, esa cita habla de que el Señor Jesucristo dijo que 6:40.
es fundar muchas iglesias. ¿Cómo? Muchas iglesias. Ir a muchas iglesias. Fundar muchas iglesias. Claro. Muchas iglesias. Un crecimiento. Para que haya crecimiento, a veces, por ejemplo, los evangelistas no, como que no le toman mucho asunto lo que es. Ya se sabe que todos sabemos que los evangelistas le llamamos los gritones, ya, porque son los que, ese es su nombre, así, que tiene que ser diferente. Hay que diferenciar de un don al otro don. Todos los dones no son iguales. Mi don no se puede parecer al de mi hermano Isaías, a lo que soy evangelista. Ya, tal vez pudiera hacerlo porque deseo hacerlo, pero ustedes saben que si yo soy la voz, pues en la voz siempre estoy en eso. Entonces, pero ya lo que tienen el don mismo, ya eso ya está en ellos. Ya, entonces, pero ese don le da poca importancia ¿cómo le digo? A la doctrina.
Y los 8 se siguen quedando como 2. Amén. Bueno, o sea, ya ni las preguntas, o sea, ya se acabó todo. Háganme así. Nada. ¿Vale? Solo hice 3 preguntas. Ya, quedó. Y porque seguimos, el próximo toca pastor. Después de evangelista van pastor. ¿Ya? Entonces vamos a darle gracias al Señor. Gracias.